Gracias por estar con nosotros en su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial, un expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que tiene más de 33 años de experiencia ejerciendo la profesión de abogado en nuestro país, particularmente en el área de derecho hídrico, derecho ambiental, derecho administrativo, obra pública y litigio. Se trata nada más y nada menos del doctor Héctor Herrera Ordóñez, quien platicará con nosotros de estos temas que él domina de manera extraordinaria, que son el agua y el medio ambiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor. Bienvenido. Héctor Herrera Ordóñez tiene más de 33 años de experiencia ejerciendo la profesión de abogado en México, particularmente en el área de derecho hídrico, derecho ambiental, derecho administrativo, obra pública y litigio. Egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y cuenta con especialidad en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana y un doctorado en Derecho por Investigación por esa misma universidad. Es socio fundador del despacho Herrera y Sato S.C., miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde 1990, donde ocupó el cargo de presidente y miembro del International Bar Association, profesor de Derecho Ambiental en varias universidades, autor del libro Problemática Jurídica del Suministro, Saneamiento y Contaminación del Agua Dulce en el Mundo y en México, una propuesta de solución, coautor del libro Marco Jurídico del Agua hacia una Ley General de Aguas en México. Pues como hemos señalado, está con nosotros un invitado de superlujo, nada menos el doctor Héctor Herrera Ordóñez, expresidente de la Barra, como ya hemos mencionado. Y bueno, Héctor, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta invitación. Gracias por venir a platicar con nosotros de estos temas tan interesantes y sobre todo de tanta actualidad como son el agua y el medio ambiente. Bueno, una primera pregunta, Héctor. Fuiste presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, si no mal recuerdo, de 2019 a 2021. Una pregunta curiosa es, ¿cómo describirías este periodo de tu vida al frente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados? Primero, muchas gracias por la entrevista, Margarita. Es para mí un honor estar en tu programa. El periodo que ocupé en la presidencia de la Barra efectivamente fue de febrero 2019 a febrero 2021 y ha sido una de las etapas más enriquecedoras en mi vida profesional y de las más satisfactorias. Para brevemente describir el periodo de mi presidencia, yo diría que fue un periodo de grandes retos y destacaría dos grandes rubros. Uno, tuvimos que enfrentar la pandemia. Dentro de los 2 años de mi presidencia tuve un año presencial y prácticamente un año virtual y tuvimos que adaptar las comunicaciones, sistemas informáticos, metodologías de trabajo, reuniones, educación continua, etcétera, de la Barra, que fue todo un gran reto poder enfrentarlos. Y el segundo gran reto que tuvimos que enfrentar fue las políticas públicas del actual gobierno que en nuestra opinión vulneraban y siguen vulnerando el Estado de Derecho con justicia y con democracia. Y pues lamentablemente, como nunca antes, la Barra Mexicana por mi conducto tuvo que salir a los medios precisamente para expresar la voz de la abogacía organizada y particularmente de la Barra Mexicana. Y eso fue un gran reto, fue un gran cambio en la vida institucional de nuestro colegio y creo que esas dos grandes actividades describirían los principales retos que tuvimos que enfrentar. Estos retos también fueron grandes oportunidades de mejora para el colegio. Por ejemplo, enfrentar el COVID, el aislamiento y las medidas preventivas sanitarias que tomamos, pareciera inicialmente que hubieran tenido un impacto negativo en la asistencia, en las actividades académicas y en la membresía, y en la realidad el efecto fue el contrario. Fíjate, Margarita, que la membresía activa se duplicó durante ese periodo
y el número de actividades de educación jurídica continua alcanzó récords de asistencia como nunca en la historia de la barra. Por darte un número, en el 2020 hubo más de 20,000 asistencias a actividades académicas de la barra, en su gran mayoría o en su totalidad de manera virtual. Así que, aunque la COVID-19 tuvo ciertos impactos negativos, desde luego, en salud mental, física, etcétera, también tuvo aspectos positivos en cuanto que unió al gremio, incrementó la asistencia y una más activa participación tanto en actividades académicas como en labores de defensoría a favor de grupos vulnerables a través de la Fundación Barra Mexicana. No, pues yo creo que todo eso también tuvo un gran mérito, tomando en cuenta pues tu liderazgo en la presidencia y el pues tener que improvisar en una serie de circunstancias inéditas, tomar decisiones inéditas totalmente. ¿Por qué razón? Pues porque la pandemia irrumpió sin decirnos ya llegué. De cuando dijo ya llegué, es que ya estaba. Entonces, sí fue un cambio pues estrepitoso, pero al final de cuentas yo creo que fue pues ese liderazgo, ese afán de quienes están al frente de una institución como tú lo estabas en ese momento, es de decir, bueno, esto no va a ser algo que va a concluir las labores que tenemos que hacer programadas de manera presencial, y hubo que echar mano de los medios de comunicación, que debemos decir, no lo teníamos, al menos yo no las tenía en el radar, y mucha gente no estaba tan familiarizada con ellos. Sin embargo, creo que ese fue un gran aprendizaje que nos dejó la pandemia, y creo que finalmente se logró vencer exitosamente, como los resultados que tú estás dando. Entonces, creo que esas decisiones tan rápidas que tuvieron que tomarse por quienes estaban al frente de estas instituciones, y como lo repito en este caso tú, pues fueron determinantes. ¿Para qué? Pues para evitar que la institución pues perdiera su comunicación con el resto de los miembros. Al contrario, creo que se fomentó, y se fomentó de manera muy impresionante, cosa que se te agradece y se te reconoce. Desde luego se te reconoce y mucho. Muchas gracias, Margarita. Nada más quisiera hacer una anotación. Los resultados positivos que tuvimos en el colegio en realidad fueron el trabajo de equipo y del talentoso equipo de trabajo que tiene la barra, su fabuloso personal administrativo que durante toda la pandemia y trabajando desde casa vía remota fue de gran valía. El apoyo del consejo directivo, de los expresidentes y de todo el talento de la barra que se desbordó, francamente fue el detonador de este éxito. Los éxitos de la barra no son de los presidentes, son de su membresía. Yo creo que sí, de alguna manera operan como una orquesta. Cada quien dirige una parte de un instrumento, el instrumento que toca tiene que estar al tanto de la partitura que le corresponde, pero finalmente quien la dirige es el que lleva la responsabilidad del acto, y ese es el mérito del presidente. Pero por supuesto, quienes la integran, quienes participan, quienes forman el equipo, pues son realmente pues motivo de que pueda ser esto o no exitoso. Y desde luego creo que aquí se unieron esas dos partes, tanto quien la dirigió como quienes colaboran en ella, pusieron lo mejor de ustedes. Y bueno, pues la pandemia pues fue triste, pero al final de cuentas se salvó exitosamente el tiempo que duró, y sobre todo no se desperdició, y se hicieron muchas cosas de provecho y se aprendieron muchas cosas. En la pandemia nos humanizamos más, nos pusimos a estudiar a lo mejor otro tipo de cosas que a lo mejor antes ni siquiera pensábamos, y desde luego la tecnología. Yo creo que eso es algo que nos deja la pandemia como una gran enseñanza. ¿Te parece? Muchas gracias, Margarita, por tu comentario. Y quisiera hacer otro apunte. Uno de los grandes logros de la barra mexicana fue precisamente el lanzamiento del primer canal de televisión por internet a nivel mundial de un colegio de abogados, programa en el que tú y yo estamos ahorita participando, un proyecto sumamente ambicioso que gracias al empuje y apoyo de los barristas pudimos lograr, y a la fecha sigue funcionando, evolucionando, y lo más importante, que contribuye al cumplimiento del objeto y fin del colegio. Esa es la idea, y yo creo que sobre todo el entusiasmo
de todas las personas que participan en esto. Maravilloso. Entiendo también que hace poquitito, bueno, la barra participa en muchos congresos, en muchas reuniones, está muy al pendiente de todas las innovaciones que se dan en el aspecto jurídico. Entiendo que hace muy poquito, 20 y 21 de julio, hubo un importantísimo Congreso Mundial de Derecho en la ciudad de Nueva York, en la que tú participaste. Ay, ¿podríamos platicar acerca de quién lo organizó, cuál fue el tema central, quiénes participaron? Si nos pudieras empapar un poquito sobre este tema. Cómo no, con mucho gusto, Margarita. Creo que ha sido uno de los congresos mundiales más importantes del mundo jurídico en la actualidad. El congreso lo organizó la Asociación Mundial de Juristas, efectivamente, el 20 y 21 de julio de este año 2023 en Nueva York. La sede fue la barra de la ciudad de Nueva York en el primer día y el segundo día en la sede de Naciones Unidas. La Asociación Mundial de Juristas actualmente es presidida por Javier Cremades de España, que con su equipo hicieron un fabuloso congreso que tuvo una asistencia alrededor de 2,000 juristas de todo el mundo, particularmente de 60 países, con muy distinguidas personalidades, destacando la participación de ministros de Supremas Cortes de diversos países como México, Canadá, Estados Unidos, España, muchos otros países de Europa. Y quisiera destacar también la gran participación de la ministra presidenta Norma Piña, quien de todos los alrededor de 200 panelistas que participamos, más los 2,000 asistentes, fue quien después de un impresionante discurso sobre la independencia del Poder Judicial recibió una ovación de pie en todo el Congreso. Fue la única ovación de pie porque se le reconoce su valentía, su valía como jurista y la defensa que está haciendo por el bien de México, por el Estado de Derecho, por la justicia y por la democracia. Por parte de México asistieron alrededor de 40, 50 juristas, de los cuales la gran mayoría fueron integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, gracias a una importante delegación que integró nuestro presidente Víctor Olea y su esposa Beatriz Guerra, pero también hubo una importante participación de colegios hermanos como el Ilustre Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que estamos trabajando más unidos que nunca. La temática central de este congreso fue la paz a través del derecho y se fue desmenuzando en temáticas que fundamentalmente se referían a los aspectos que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, el Estado de Derecho, justicia, democracia, a la luz de la problemática de las distintas regiones y participantes que tuvimos el honor de estar ahí. Varios mexicanos presidieron paneles de discusión, por ejemplo, doña Dolores Aguinaco, presidenta de la Fundación Barra Mexicana, estuvo participando en un muy importante panel sobre servicio social o servicios pro bono a nivel internacional, con una brillante participación. También estuvo presente en uno de estos paneles el doctor José Ramón Cosío, exministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro de México. Estuvo Jacinto Valadez, estuvo una serie de personalidades muy importantes. Yo tuve el honor de presidir un panel sobre cambio climático, transición energética y Estado de Derecho, en el que afortunadamente tuvimos un debate muy bueno y muy constructivo, porque no son temas sencillos para abordar, y la realidad que fue una fiesta intelectual de la abogacía muy interesante, en donde hubo un común denominador. Se plantearon prácticamente en todas las mesas de trabajo grandes riesgos al Estado de Derecho en todos los países, en este continente, en Europa, fundamentalmente grandes riesgos a la independencia del Poder Judicial, a la independencia del ejercicio profesional de la abogacía y, por supuesto, problemas de corrupción, ética y otros aspectos políticos vinculados, pero es un paquete complejo en donde se manifestó una preocupación
y por lo tanto una gran responsabilidad de los profesionales del derecho en la atención a la problemática del Estado de Derecho en general y todo lo que esto implica. Fíjate que es maravilloso que nuestro foro jurídico, la Barra, ANADE, el Ilustre, participen en este tipo de congresos internacionales y sobre todo para tratar temas tan importantes y de tanta actualidad. Y bueno, me da muchísimo gusto que haya participado tanto ministro de Supremas Cortes de Justicia y sobre todo nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México. Y bueno, lo que nos dice es que la ovacionaron de pie, todos los asistentes y los panelistas, es algo que nos produce un gran orgullo. Primero, porque es la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y segundo, pues porque su actuación ha sido una actuación muy reconocida por el Foro Nacional y ahora se está dando un reconocimiento con todo el merecimiento que ella tiene a nivel internacional. Es cosa que en lo personal me llena de gusto y bueno, sobre todo que se hayan tocado tantos temas tan interesantes, que tú hayas participado también de manera directa en esto que ha sido también tu vida, el derecho ambiental y sobre todo el derecho hídrico. Aquí yo te quiero hacer una pregunta, pues un tanto cuanto personal. Has escrito ya un libro que se llama o que se titula Marco Jurídico del Agua hacia una nueva ley, que en alguna ocasión amablemente me invitaste a comentar en la Cámara de Diputados. A mí me gustaría muchísimo que nos dijeras, que nos platicaras brevemente de qué se trata, por qué escribiste este libro, qué implica una ley general de aguas en México. Claro, el tiempo no nos alcanzaría para todos los pormenores de este libro, pero bueno, algo así que nos ilustre sobre de qué se trata. Sí, con mucho gusto, Margarita. Primero, este es un libro que escribí en coautoría con el doctor Mauricio Limón y la doctora Judith Domínguez. Y básicamente, además de explicar el marco jurídico del agua en México, se centra la obra en un análisis constitucional de las iniciativas de Ley General de Aguas actualmente en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, y básicamente concluimos que lamentablemente las iniciativas actualmente en ambas cámaras son inconstitucionales. Hacemos una explicación de los razonamientos de esa inconstitucionalidad y hacemos una propuesta de lineamientos generales que debería contener la Ley General de Aguas, respecto de la cual han pasado más de 10 años y lamentablemente no se ha emitido, a pesar de que es un instrumento para hacer valer el derecho humano al agua para todos. Sí, qué tristeza. ¿Tú dirías entonces que urge la expedición de una ley general de aguas en México? Bueno, sobre todo después de 10 años de estarla emitiendo y que no haya salido. ¿Urge una ley? Sí, en mi opinión, sí. Parece ser que en la opinión de algunos servidores públicos no. Las razones, yo veo dos razones fundamentales para esta urgencia. La primera de carácter jurídico y la segunda de carácter humanitario. De carácter jurídico existe esta obligación legislativa, porque recordarás, hace más de 10 años se adicionó el artículo 4 constitucional para establecer expresamente el derecho humano al agua para uso personal y doméstico. Y en un transitorio de esa reforma, el mismo Congreso se obligó a emitir una ley general de aguas, entiéndase así la bautizaron ya, Ley General de Aguas, entendiéndola como una ley reglamentaria del cuarto constitucional en materia de ese derecho humano al agua para uso personal y doméstico. Han pasado más de 10 años y no se ha emitido. Así que, desde el punto de vista jurídico, se debe emitir porque hay un mandato constitucional para emitirlo. Evidentemente, el Congreso ha incurrido en una omisión legislativa, omisión que se ha hecho valer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversos municipios del estado de Chihuahua que obtuvieron resolución favorable y una determinación de la Suprema Corte en el sentido de que efectivamente hubo omisión legislativa y ordena al Congreso de la Unión emitir la Ley General de Aguas en cierto plazo, que ya pasó por supuesto, pero que en términos constitucionales el Congreso ha solicitado la prórroga correspondiente para cumplir con esa obligación. Con independencia de ese derecho que tienen los congresistas a solicitar las prórrogas,
Bueno, el hecho irrefutable es que han pasado más de 10 años, no se ha emitido la ley, eh, a pesar de haber un mandato constitucional y al día de hoy, adicionalmente, a pesar de que hay una sentencia de la Corte que obliga al Congreso a hacerlo. No se ha emitido por falta de iniciativas, sí las ha habido, pero no ha habido los consensos políticos entre los diversos partidos políticos para integrar una ley, pero lo más importante, no ha habido una sola iniciativa que reúna los requisitos mínimos de constitucionalidad para esos efectos. Gran parte podría explicarlo por la complejidad y todos los intereses que convergen en los temas del agua, sector agrícola, sector industrial, comunidades indígenas, pero sobre todo el poderoso sector agrícola, que es el que dicta a la gente la agenda en temas de agua en este país, toda vez que utiliza alrededor del 75% del agua disponible del país. Así que lo que se haga en este país en materia de agua no puede pasar por alto la situación hídrica del sector agrícola, que es el principal usuario del agua. Así que si combinamos, por un lado, los conflictos de intereses por el agua, las diferencias políticas entre los partidos, la problemática de desabasto de agua actual y los distintos intereses económicos al respecto, pues obtenemos lo que estamos viendo, una simple nulidad del trabajo legislativo a este respecto. Pero lo más grave es que las pocas iniciativas que están en el Congreso, 2 en Cámara de Diputados y 1 en Cámara de Senadores, las 3 no hacen una. Las 3 son sumamente destructivas del sector del agua en general, no contribuyen en nada a la mejora hídrica del país, pero lo más importante, que afectan tremendamente a los que menos tienen y a los grupos vulnerables. Y no se vale que por intereses económicos de distintos grupos o intereses políticos o electorales, quienes más pierdan sean los que menos tienen, y sobre todo que se desatienda la necesidad de legislar un derecho humano al agua para uso personal y doméstico que mandata la Constitución, que ordena la Corte, y pues me parece ahí que falta un poquito de vocación de servidores públicos por parte del Congreso para resolver este problema. Pero te decía que hay otra parte de la urgencia, esta es la urgencia jurídica, pero también hay una urgencia humanitaria que debería llamar la atención de todos en México. Esta urgencia humanitaria consiste en la gran cantidad de personas que mueren y enferman cada año, no solo a nivel mundial, sino en nuestro país, como consecuencia de la ingesta de agua no debidamente potabilizada. Te doy 2 datos nada más. A nivel mundial, 200 millones de personas carecen de servicios de agua potable seguros. 200 millones de personas con la mortandad y enfermedades que esto implica. A nivel nacional, en nuestro país mueren 780,000 personas al año no por falta de agua, sino por ingesta de agua no debidamente potabilizada. 780,000 muertes al año por la falta por la ineficacia del derecho humano al agua en nuestro país me parece que es inaceptable. De hecho, el número me parece irrelevante, sea cual sea el número de muertos, 780,000 me parecen ridículamente altos. Por supuesto, hay quienes lo matizan y dicen, bueno, en un país de 120, 22 o 126 millones de habitantes, 780,000 estadísticamente no pintan. Probablemente desde el punto estadístico no sea relevante la cifra, pero la valía de una vida humana que se pierde y perdón que lo diga, por la negligencia o impericia de los obligados a prestar este servicio, me parece que obligaría a todo el aparato gubernamental para tomar cartas en el asunto, y me parece que no está sucediendo esto. El problema es demasiado importante como para dejarlo solamente en manos de los legisladores. Me parece que el Ejecutivo debe tomar un liderazgo para resolver este problema. El Poder Judicial ha hecho lo suyo emitiendo la sentencia correspondiente por obligar, pero tampoco puede forzar los acuerdos políticos. Así que a final de cuentas es un tema de políticas públicas del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Conagua. Y por otro lado también es una responsabilidad de la ciudadanía
y de los colegios de abogados de levantar la voz y hacer transparente y claro esta problemática que nos cuesta vidas de mexicanos. Y lo más grave, Margarita, el 95% de esas muertes son niños menores de 5 años. No se vale. Qué pena, qué pena. Y es un problema que podemos resolver. Se tiene el conocimiento, los recursos, la economía, los recursos hídricos y los recursos económicos. No hay excusas para no hacerlo. Pero si me preguntas cuál es el verdadero problema, yo te diría, no hay voluntad política, en mi opinión, para resolver el problema. No sé si es porque no lo entienden o no lo quieren entender, o los datos que les proporcionan a quien toma las decisiones no corresponden a la realidad, o sus prioridades tienen que ver con temas electorales u otros temas, pero pareciera que la vida de nuestros niños y de muchas personas en México pasa a un lugar secundario, y yo te agradezco la oportunidad de traer estas ideas y estas propuestas a este foro. No, al contrario, la agradecida soy yo para que hagas este comentario en este tipo de temas tan importantes. El agua es vida, este es un tema vital. Y sobre todo creo que lo más importante es la participación que la Barra está teniendo para otorgar al legislativo los puntos de vista jurídico que consideran pertinentes para que salga esta ley. Y ojalá salga pronto. Pero rápidamente, porque el tiempo se nos va como agua. Se nos va como agua. Tú sabes que hace relativamente poco tiempo, el 8 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia de concesiones para minería y agua. Y agua, precisamente. ¿Qué ha sido, pues, esta reforma controvertida en medios y en muchas partes? Quisiera rápidamente, porque ya tenemos muy poco tiempo, Héctor, tu opinión al respecto. Con mucho gusto, Margarita. Esta reforma, como muchas otras reformas del actual régimen en el poder, es una reforma que atenta contra las libertades en general de los mexicanos y en particular con las del sector minero. No es una ley que promueva la inversión, que promueva el trabajo, que proteja los derechos humanos de todos, particularmente medio ambiente, acceso al agua y derechos de comunidades indígenas, sino que, contrario a ello, los afecta e incluso los viola. Es una ley, es un decreto que reformó 4 leyes: la ley minera, la ley de aguas nacionales, la ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Es compleja y es extensa, pero básicamente lo que hace es hacer vulnerables los títulos de concesiones mineras y de aguas nacionales. Tiene un alto contenido político ideológico que, en mi opinión, no corresponde a la realidad y a la problemática de nuestro país en lo económico, en lo minero, en lo ambiental y en lo indígena, y que está generando efectos sumamente negativos para los trabajadores del sector minero, para las comunidades indígenas, con un discurso político nuevamente que no corresponde a nuestra realidad. Y por ello hay 2 tipos de acciones jurídicas que se están tomando en México en contra de ese decreto. Uno, la acción o acciones de inconstitucionalidad por parte de las minorías en el Congreso, que en mi opinión tienen una alta probabilidad de éxito, pero que seguramente o muy probablemente se estarán resolviendo hasta finales de este año, que entiendo están turnadas al ministro Pérez Dayán, con base en otras acciones de inconstitucionalidad similares con materia de telecomunicaciones y electoral. Es altamente probable que se concedan para el efecto para que queden sin efectos la totalidad de ese decreto, que es sumamente dañino, no solo para el sector minero, sino sobre todo para el ejercicio de los derechos humanos en general. Aparentemente trae reformas en materia de agua y medio ambiente, y digo aparentemente porque se incluye una duplicidad de temas ambientales y de agua que ya están previstos en otras leyes ambientales y de aguas, o mejor dicho, en leyes reglamentarias de la Constitución en esos temas, y lo que crea es una duplicidad vía reglamentos que se no han expedido, que podrían contraponerse con lo que ya establecen leyes y disposiciones federales en la materia, con lo que, más que ayudar, la realidad es que va a complicar y hacer más vulnerables la vigencia de las concesiones mineras como de aguas. Pareciera que la intención es que, más que apoyar a un sector, importante sector económico del país, pareciera, en mi opinión, por los efectos que genera este decreto, que quisiera dañársele, cosa que me parece sumamente inapropiado por parte de un gobierno en general o por parte de iniciativas de este tipo. Y por eso también
empresas mineras, no todas, pero algunas han decidido interponer amparos en contra de ese decreto y a la fecha se han obtenido suspensiones provisionales, suspensiones definitivas respecto de la totalidad de los efectos de ese decreto y en algunos casos respecto de ciertos efectos. Ha sido muy heterogéneo las resoluciones de los juzgados de distrito. No todas han sido favorables, tiene mucho que ver con la forma en que se plantean los amparos, pero la moneda está en el aire y si no lo corrigen las acciones de inconstitucionalidad o los amparos, creo que en futuros gobiernos tendrá que corregirse no solamente esta ley, sino todas aquellas que de alguna manera sean regresivas y violatorias del primero constitucional. Es un tema interesantísimo que creo meritaría un programa específico para poder platicar de todas estas vertientes, pero de todo esto te agradezco mucho tu opinión y sobre todo que ya esté en manos del Poder Judicial para en todo caso tener una decisión constitucional en su momento. Héctor, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Podríamos seguir platicando de tantas cosas, es tan interesante platicar contigo y de estos temas sobre todo tan apasionantes, pero el tiempo nos ha ganado y hemos terminado con el tiempo de nuestro programa. Te agradezco muchísimo el que hayas estado en este programa, pero antes de despedirte quisiera que le mandes un pequeño mensaje a nuestro público televidente y un abrazo por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Mi mensaje para la abogacía en general, más bien es una petición de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para dignificar la profesión jurídica en todas sus especialidades y modalidades, y en particular para los miembros de la barra mexicana que cuentan con estatutos y que cuentan con un código de ética profesional. Hagámoslo valer. Si cualquiera de nosotros se percata de conductas inapropiadas, violatorias del código de ética o de nuestros estatutos, tales como faltas de respeto de manera individual o colectiva o que denosten el buen nombre de nuestro colegio o de los abogados en lo particular, hagamos valer nuestros derechos y defendamos la dignidad de nuestro colegio y de nuestra profesión. Yo te agradezco en el alma, Margarita, esta invitación. Al contrario, Héctor, los agradecidos somos nosotros de que nos hayas cedido esta parte de tu valioso tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Pues desafortunadamente los tiempos nos ganan, pero bueno, ha sido un programa por demás interesante, sobre todo en estos tópicos que son de tanta actualidad y de tanta preocupación. El derecho al agua es algo que mucha gente ha comentado que en algún momento podrá ser la declaratoria de una tercera guerra mundial cuando estamos peleando precisamente por el agua. Y pues otra cosa que tampoco es renovable y que tenemos que cuidar, sobre todo con esta idea de que es nuestro planeta y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, estas cuestiones que Héctor nos ha platicado respecto de lo que implica la urgencia de una ley general del derecho humano al agua y las alertas rojas sobre esta iniciativa de nuevas concesiones mineras y de agua relacionadas con aquellas que ya existían, estos decretos nos ponen una alerta roja de situaciones que están sucediendo, pues muy relacionadas con estos derechos tan interesantes y tan importantes para la vida humana. De tal manera que agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo agradecemos muchísimo a Héctor que nos ponga al corriente de en qué se encuentran estos derechos hoy en día. Muchísimas gracias por su atención.